lanzamiento. Esa bola que la perdía. Carlos Ocaña que llega hasta y sin transforma con ese lanzamiento arriba poderoso. A pesar de que el portero ya estaba totalmente superado con el salto. Pero no quiere dejar lugar a las dudas Carlos Ocaña. Bueno, yo creo que quería resarcirse un poco, ¿no? del anterior pase. Y buscó un lanzamiento de similar potencia. Diego López que captura esa ola que pesca ese balón en agua de nadie y ahora interviene muy bien esa parada de Luis Duarte. Digo que llegó un poquito forzado, ¿no? Por esa presión del defensor. Tuvo que lanzar desde 9-10 metros y no consiguió superar al portero portugués. Bola de nuevo para el Cisne. Bruno Vázquez que le pone un poco de pausa. Bueno, muchos minutos, ya han mantenido el nivel, yo creo, la gente joven por parte del Cisne. Meritorio también esta segunda parte por parte de jugadores como Rubén Sequeiros, como Denis Iglesias, como tanto Diego como Dani López en el extremo derecho. Y también pues esa versatilidad de Alex Conde que lo tenemos en el pivote. Diego López de nuevo buscando el bolsillo del portero. Y ahí está ese lanzamiento. Y una nueva página en el catálogo de recursos de Diego López. Ese lanzamiento armado bajo, buscando el bolsillo del portero y sumando uno más para su cuenta. Esta es la bola que buscaba pivote, balón para Juan Novas. Últimos 18 segundos, la bola que llega para Sequeiros. Sequeiros que encuentra espacio bajo el brazo de Luis Duarte y aumenta la ventaja 26-14. El lanzamiento ahora poderoso. Salto a dos pies del central de Samu Medes. Y ese lanzamiento que cierra el partido y da la victoria a un Cisne que ha dominado de principio a fin este partido. Ha conseguido finalmente esa ventaja de 11 goles y que, bueno, conduce a esa final que veremos a continuación, ese partido entre Cisne y Teucro, y que determinará el campeón de este triangular, de este primer torneo internacional, Ciudad de Pontevedra. Con unas palabras para cerrar este partido, Toño. En la segunda parte han jugado muchos minutos y lo han hecho muy bien, han mantenido e incluso se han distanciado más en el marcador. Muy bien Diego en el extremo derecho, muy eficaz y nada, a ver ahora la final. El Teucro con una ventaja de 3 goles contra el equipo portugués y el Cisne con una ventaja de 11, a ver quién se lleva el trofeo. Bueno, lo veremos a continuación después de una breve pausa y aquí estaremos para contarlo.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos al Podio Municipal de Pontevedra, bienvenidos a este primer torneo internacional Ciudad de Pontevedra y bienvenidos a este triangular entre los dos equipos de esta capital pontevedresa y el equipo invitado que ya ha acabado su actuación en el torneo, la Asociación Académica Sao Mamede, y tenemos por delante lo que podría ser una final, ¿no? En este triangular, el equipo que se lleve la victoria se llevará este primer torneo, en este derbi, en este partido Teucro-Cisne, que bueno, viene un poco como preludio a ese enfrentamiento liguero que tendrán en febrero y que enfrentará a estos dos equipos. Y bueno, tengo la fortuna aquí para comentar este partido de contar con Toño Lafuente. ¿Qué tal, Toño? Hola, buenas tardes. Bueno, en principio podemos decir que el Cisne es favorito, ¿no? Pero bueno, ¿qué porcentaje de éxito le das al Teucro en este partido? Ya se sabe, en un partido de primera liga local, la gente está muy motivada y eso puede provocar pérdidas de balón, puede provocar errores en lanzamiento que haga que se igualen las fuerzas. A veces nos depara este partido. Arranca el partido, mueve el balón el Teucro en ataque con esa primera línea reconocible, con Marcos Vinicius en ese lateral derecho, la reciente incorporación del equipo pontevedrés, con el central para Marcos Sokic, el lateral izquierdo para Álvaro Moreno, y el pivote a Cabo Herrera, juega el Teucro, ahora con esa permuta, balón para Sokic en el centro, Sokic busca trayectoria larga, limpia trayectoria para Marcos Vinicius, que juega hacia zona izquierda, jugando en el extremo Ricardo González, la bola que vuelve para zona derecha ahora, ese balón perdido por parte del Teucro y cojo porque corre Carlos Álvarez y ahí tenemos ese lanzamiento picado que convierte el primer gol del partido para el Club Cisne Balonmano. Dejo el Teucro porque este tipo de pérdidas de balón que favorezcan una salida en contraataque pueden ser letales. Sí, le gusta correr, le gusta tanto a Carlos como a Mateo. Esto puede ser un Y ahí tenemos la respuesta por parte del Sociedad Deportiva Teucro. Es Álvaro Moreno el que transforma ese lanzamiento después de coger ese rechace. Y el Teucro que, bueno, está mostrando una gran actividad defensiva. Decía Toño, mucha motivación ahí en las piernas de los jugadores de Irene Vilaboa. Y ahora que juega el Teucro para ponerse por delante, la bola para Álvaro Moreno, que busca lanzamiento, encuentra a Dejín el pivote y después que encuentra ese resquicio entre las piernas de Jorge Villamarín y pone por delante al Teucro en esta final, en este minuto 2 de partido. Cisne que pone un poquito de pausa, pidiendo, jaleando a los suyos. El centro de la defensa y Preciado que dirige a sus compañeros. Román que sale del pivote de trayectoria para Daniel Neves. Ahí ese lanzamiento de Daniel Méndez se pierde por encima de la portería. Yo creo que para la transición porque se duele Daniel Méndez de un golpe en la boca del estómago. Esos golpes los que duelen ahí, ¿no? no te lo esperas y eso es sin aire, entonces eso es complicado. Puedo decir que parece bastante difícil hacerle daño a Daniel Méndez. O sea que el impacto tuvo que ser considerable. En cualquier caso, jugador atendido, jugador que tendrá que estar durante 3 posesiones en el banquillo y ocupa su posición un jugador de un perfil físico parecido, Mateo Arias. Es habitual el ataque de cambio de defensa. Daniel no puede defender. Bueno, ahí tenemos jugando el Teucro. Sokic para Álvaro, que busca ese lanzamiento al palo corto, pero estaba ahí ya desde hace un buen rato. Jorge Villamarín tapando el palo corto. Ahora que recibía esa falta era Román Arbolella, Bruno que lo buscaba, pero estaba siendo
agarrado el pivote del Cisne, jugando de nuevo Cisne. Bueno, Daniel Neves, que se ha recuperado considerablemente rápido. Y jugando ahora, buscando situación de lanzamiento, se eleva la bola para Bruno Vázquez, que busca pivote, encuentra muy bien a Román. Y Román, que a pesar de ese desequilibrio, consigue localizar el lanzamiento abajo y poner el 2-2, empate en el marcador, las espadas en todo lo alto. Álvaro que juega, Álvaro que busca sensación de lanzamiento, sanción disciplinaria que quizás por el momento de partido no es de 2 minutos. Amarilla, pero bueno, ya estaba superado, el contacto es claro, no, nada que reprochar. Bueno, avisando los colegiados, avisando de dónde está el listón de la agresividad, pero bueno, el Teucro que está plantando cara, que está con un nivel muy alto y que está ahora, bueno, poniendo las cosas difíciles al Cisne, jugando a Marcos Vinicius, encuentra muy bien a Cau Herrera, y Cau Herrera que encuentra de nuevo la red de la portería de Jorge Villamarín, porque el Cisne no quiere dar tregua, y es ahora Daniel Méndez el que intentaba superar por fuera, y Cau Herrera que no encontró mucha portería en el anterior partido, pero que ahora parece que está entonado. Y ahí vemos esa exclusión para Víctor Deco, que está pidiendo explicaciones. Y vemos la primera exclusión para el equipo de Irene. No, yo creo que es cuando hay un escandaloso. Bueno, es el precio también que se paga, ¿no? Con ese nivel de intensidad tan alto que está poniendo el Teucro. Entonces llegas a las acciones en las que es difícil saber dónde está el listón, ¿no? Tremendo lanzamiento. El cañonazo que se acaba de sacar Daniel Neves, sacando fuerza de ese esternón golpeado. Si lo dejas llegar a ese contacto, es muy complicado para. Bueno, no lo consiguieron de esta vez, pero vemos que el Teucro vacía portería. La jugada en igualdad numérica en ataque. Sokic ocupando el centro, dirigiendo y organizando a los suyos. También Ricardo del extremo izquierdo, jugando en zona derecha. Con Martín, ojo, amenaza de pasivo. Sigue jugando Teucro, intentando encontrar a Cau Herrera. Y ojo porque no tiene portero el Teucro en portería. Y llega Joshua Rau. Y error ahora de Ricardo González, que intentaba salvar esa bola para su equipo. Y le ha dado la oportunidad al Cisne de rematar esa acción. Bueno, ambición, ¿no? En esa toma de decisión por parte de Ricardo, que lo que quería era mantener la posesión para su equipo, pero sí que es cierto que en esas situaciones de incertidumbre, sin el portero en la portería, quizás lo más inteligente sea asegurar, ¿no? Darle un golpe franco al rival. Ricardo que tiene un pasado está motivado por ello. Aquí con Pablo no tuvo posibilidad de continuar en el club y salió. Pero bueno, con un chico como una calidad, tanto jugador como humana. Bueno, ahí teníamos ese gol de Cau Herrera, que está casi monopolizando la anotación de su equipo. Este 4-4 en el marcador cuando estamos en el minuto 6. Ojo, ese espacio libre para Álvaro Preciado. Y raro es ver fallar a Álvaro en esa situación tan clara. Es fácil que igual se sorprendió mientras quinta y bote se encontrase tan solo y por eso se relajó en el lanzamiento. Está acostumbrado, ¿no? a lanzar con un pequeño desequilibrio, cuanto menos. Y al verse tan solo, bueno, es una situación nueva para él casi. Juega el Teucro, Sokic, comandando los suyos, Álvaro en la izquierda y Vinicius en la derecha. Jugando ahora, sale Martín Davila de su posición. Cau Herrera que recibe. Vinicius con una trayectoria al centro. Román Arbolilla que le reta. Vinicius que se eleva, continúa su trayectoria, recibe la falta. Está el Cisne anticipando mucho esas trayectorias al centro de Vinicius. Saben del peligro de ese lanzamiento exterior. Están anticipando esas salidas. Ojo, esa conexión de Álvaro con Cau en el pivote. Y una base para el aguerrido pivote del Teucro, que se está desatando ahora en ataque.
Bueno, no llevo la cuenta, pero por lo menos 4 de esos 5 goles que lleva el Teucro son suyos. Cuando hay cambio de momento, no se están entendiendo muy bien, están dejando líneas. Como Teucro por delante en estos minutos de partido, jugando ahora Daniel Neves buscando a Álvaro Preciado. Álvaro que encuentra a Román Arbolella y ese empujón en el aire que tiene que ser sancionado con 2 minutos. Es Cau Herrera el que tiene que abandonar el campo. Esas acciones están muy sancionadas por parte de los árbitros. Son acciones peligrosas y en la caída el jugador puede hacerse mucho daño. Además que ya el jugador ha soltado el balón, entonces se relaja, cuando recibe el impacto se puede hacer mucho daño, sobre todo caer contra el suelo, puede ir de cabeza, es muy peligroso. Bueno, jugando Cisne superioridad, la bola para Dani que buscaba extremo, Mateo Arias que intentó salvar esa bola, amenaza de pasivo ahora para el equipo de Jabato, la bola para Dani, ese lanzamiento poderoso que impactaba en el larguero, balón para el Teucro. Joshua Rau haciendo acto de presencia en el Municipal. Vemos cómo gestiona esta inferioridad el Teucro. Nuevamente vaciando portería, jugando en esa igualdad numérica. El Sokic haciendo el cambio defensivo. Nada que ver la intensidad del Teucro en este partido que en el partido contra los Portugueses. Bueno, hablabas tú de esa motivación extra y la verdad que se está viendo en las piernas de los jugadores del Teucro. Esa intensidad y esa agresividad que celebramos, ¿no? Poder disfrutar de esa emoción. Y ahora Carlos que recupera esa bola, se llevaba un golpe en la cara. Yo diría que fortuito, cuestión en la que buscaba balón y chocan, bueno, sanción, tarjeta amarilla para Ricardo González y balón para el Cisne. Acción totalmente fortuita, toca balón, se quedan ahí, balón dos arriba, no hay intención por parte de... Jugando ahora Cisne, esa permuta inferioridad numérica para el equipo de Jabato. Perdón, superioridad numérica. Hoy tenemos ese lanzamiento de Bruno Vázquez. Ese lanzamiento seco. Supera Joshua Rau. La defensa se quedó muy atrás, luego... Un clásico, esa toma de decisión del lateral contra el al centro. Pero bueno, también hay que tener esa valentía para finalizar con lanzamiento exterior en una situación de superioridad numérica. Y a Bruno creo que se le pueden achacar muchas cosas, pero falta de valentía creo que no, ¿eh? No se las piensa, cuando ve la oportunidad lanza, normalmente suele ser efectivo. Como intentaba Álvaro Moreno en lateral izquierdo con esa finta de brazo. Creo que ya recupera todos sus efectivos. Jugando ahora con Vinicius en el centro, ocupando Sokic, ese lateral derecho. Deco que sale a recibir, Álvaro que sirve de apoyo, bola al centro para Sokic. Sokic cuando a la izquierda, Ricardo que recibe, devuelve, Álvaro que busca lanzamiento. Sokic recibe, necesita un apoyo, tiene pasos. Y el Cisne que saca esa bola, yo diría que desde donde no corresponde. Pero los árbitros no corrigen el saque, dan por válido esa acción. 6-5 favorable al Cisne. Para en acción porque 5 metros más desplazado donde era realmente la falta, no hubiese pasado nada. En cualquier caso, como siempre digo, los árbitros saben más que nosotros de esto. Ojo a Carlos que roba ese balón, Carlos que llega área contraria y con una delicadeza y una sutileza tremenda vuela esa bola por encima del portero alemán y la deja suavecita en la portería. Buena anticipación en defensa, cortando el balón y saliendo con un arma muy útil por parte de Putin. Jugando Sokic en el centro, sacando a Deco. Vinicius que recibe, Vinicius con lanzamiento de cadera tremendo. Sacando ese armado lateral. Y supera a un Jorge Villamarín que no lo vio venir. Que no tiene
esa anatomía, digamos, que puede hacer ese tipo de lanzamientos. Sí, bueno, ya lo hablábamos antes, ¿no? Un jugador con esa antropometría que te invita a pensar que se va a elevar y de repente saca ese recurso de calidad. Calidad de la que tampoco está exento Carlos Pombo, ¿eh? Ese lanzamiento ahora un poco más atropellado, pero que consigue superar y perforar la portería del Teucro. 8-6 para el Cisne. Veremos si el Teucro es capaz de mantener ese nivel, si es capaz de mantener esa igualdad en el marcador, ahora que el Cisne parece que está empujando un poquito más, jugando Alex Pereiro en el centro para la zona derecha. Tenemos ahora sanción disciplinaria. Sanción para Iván Calvo. Iván Calvo, un jugador que todo el mundo querría en su equipo, pero también es cierto que tiene esa agresividad hasta desayunando, diría. Hace daño tomando cereal. Alguna exclusión seguro que le cayó desayunando. Ahí tenemos el bueno de Iván Calvo que recibe esa exclusión. Y ahora en esa inserción en el área era Marcos Vinicius el que penetraba la defensa del Cisne. Buen trabajo previo, táctico por parte del equipo de Irene Vilaboa. Y vamos a tener al quinto lanzador de 7 metros por parte del Teucro de la tarde. Alex Pereiro a los 7 metros, el especialista. Primer amago y ahí está ese lanzamiento abajo al bolsillo de Jorge Villamarín. Pone este 8-7 y será clave ahora que el Teucro sea capaz de sacarle el rédito a esa superioridad numérica. Saca el portero. Con portería vacía pueden provocar alguna decisión que sea costo de valor y Jugando Cisnes, Pombo el que buscaba en el centro, Pombo que recibe la falta de Deco. que no hace prisioneros. Bueno, Deco no sabe de medias tintas, no entiende otra forma de tomarse la vida que no sea con esa intensidad. Jugando Daniel Neves, buscando esa acción al débil. Sería la falta de Marcos Vinicius. Y el Teucro que se está retroalimentando con esas acciones defensivas. Pero el Cisne parece cómodo también con el paso de los segundos, ¿no? Puede percutir directamente porque Vinicius es un gran defensor, tiene buenas patas y lo neutraliza. Ahora Carlos, justo entre 1 y 2, el desplazamiento del aire, pues 7 metros. Pues mientras lo decías, ahí estaba Carlos penetrando y ahora es el otro Carlos Álvarez, el que desata la calidad que atesora en ese brazo izquierdo para colar ese balón suavecito en la portería. Se disculpaba por la localización del lanzamiento al portero. Un gesto de cortesía, queda bien aceptado por el portero alemán. Jugando Teucro, Vinicius en zona derecha. El Cisne que recupera la igualdad numérica. Jugando Šokić, centro Vinicius que se eleva. Disparo tremendo de Marcos Vinicius y en la lucha por ese rechace. Cabo Herrera recibía el empujón y reclamaba una sanción disciplinaria. En un partido que he de decir que el nivel de tensión que se está viendo es más el de un partido de liga que el de un amistoso. Un derbi de Pontevedra siempre es un derbi, da igual que sea amistoso, siempre hay tensión entre los dos equipos. Bueno, mientras esa tensión sea contenida, lo celebramos desde aquí, porque nos harán disfrutar más del partido. Cuando ahora Šokić en el centro, ese 2 contra 2, limpia la trayectoria para Alex Pereiro. Estaba por detrás de la espalda para Cabo Herrera, que no era capaz de agarrar esa bola. Šokić que busca de nuevo pivote que buscaba Ricardo González. Recibía ese agarrón de Iván Calvo, quizás con el brazo libre. Bueno, interpretable en cualquier caso. La bola que llega para Alex Pereiro, nuevo golpe franco. Partido trabado ahora en estos minutos. Alex Pereiro buscando ganar la superioridad. El lanzamiento en apoyo ahora de Marcos Vinicius, que era tocado por la defensa y por el portero. Balón para Cisne que sale en carrera. En tromba, Carlos Pombo percutiendo en la defensa con ese lanzamiento, con ese brazo portentoso. Consigue superar a Joshua. Poner 10-7 en el marcador. Ojo que Šokić no quiere dar descanso. Vinicius que busca un espacio.
Y ahora Marcos Pérez Outeda, que pone orden. Baja las revoluciones y construye el Teucro ahora en este ataque posicional. Mandando Sokis con Alex Pereiro en el lateral izquierdo. Sokis que busca, limpia una trayectoria para Vinicius. Falta en ataque. Y es el Cisne que corre ahora. Javi Vázquez que recibe. Ya no ve clara una solución. Buen repliegue del Teucro, que llegaba hasta con 4 jugadores para detener a Javi. Y parece que se lo tienen bien aprendido, ¿no? Que esa tiene que ser la respuesta ante una pérdida si no quieren que el Cisne les haga mucho daño al contraataque. Jugando el Cisne, es Carlos Ocaña el que se eleva. Y Carlos Ocaña castigando con ese lanzamiento poderoso. Lanzamiento paralelo ante el que nada puede hacer Pau Herrera. Y tiempo muerto solicitado por Irene Vilaboa, porque el partido se le está escapando. Esta ventaja de 4 para el Cisne. Quiere parar esta dinámica y cambiar las cosas. Toño, ¿tú qué crees que tiene que cambiar el Teucro para no irse al descanso con un marcador tan desfavorable? Sobre todo la profundidad en defensa. Está dejando llegar a los laterales del Cisne en torno a 7-8 metros sin contacto y permitiendo el lanzamiento muy, muy sencillo. Entonces eso para el portero es muy complicado de atajar. En esta última acción se vio que no había colaboración de brazos, entonces el portero está vendido. Pero bueno, ha cambiado la intensidad de defensa del Teucro en este segundo partido y se está viendo bastante bien. Quizás los 11, o sea, la diferencia de los 4 goles ha sido por aciertos de Cisne en defensa. Ha conseguido salir a contraataque fácil y entonces bueno, estamos viendo un buen partido y agradable de ver. Bueno, también quizás la aportación de la portería, ¿no? Quizás se pueda mejorar en estos minutos que quedan. Sí que es verdad, bueno, yo creo que ninguno de los dos porteros está dando realmente muestras de su nivel. Los lanzadores están bastante finos en el lanzamiento y veremos si son capaces de entonarse tanto Joshua como Jorge, porque bueno, está siendo un partido más de ataques y las acciones de mérito son más defensivas, ¿no? que acciones de portero. Se reanuda el encuentro aquí en el Municipal. Juega el Teucro, que quiere inclinar el partido hacia su lado. En los últimos minutos la dinámica era más favorable al equipo de Jabato. Y veremos si este tiempo muerto le sirve para cambiar esa racha. Sokic, trayectoria larga, buscando lanzamiento. Ahora falta un ataque. Yo diría que con buen criterio. Y ojo porque el Cisne llega en transición. Y ahora otra posible falta en ataque. Y al final los árbitros lo que pitan son pasos. Pues minutos de... Hace que su labor se complique. Están cuestionados en todas las acciones. Aquí practicaban una falta en ataque que no la había porque el defensor se estaba moviendo clarísimamente. ¿Qué pasa? Que el jugador del Cisne quedó andando, entonces fueron pasos. Pero complicado estos partidos para arbitrar. Un derbi siempre, con la tensión que hay, siempre es complicado de arbitrar. Últimos 2 minutos de esta primera parte. Juega Sokic, jugando con Marcos Vinicius. Marcos Vinicius que busca un apoyo muy profundo a la defensa de Carlos Pombo. Vinicius que busca un hueco. Sokic que en el lateral derecho encuentra ese espacio entre 1 y 2. Infringía ahora falta en ataque con este ciclo de pasos, con esa lucha ahí que tenía con Carlos Ocaña. Pero a punto estuvo de conseguir esa ventaja. Vinicius que busca el 1 contra 1 con Iván Calvo, continuidad hacia el extremo izquierdo, y ahí está ese lanzamiento de Ricardo González, que consigue anotar un gol para el Teucro, anotando ante su ex equipo, y pone el 11-8, un ataque que le ha costado sangre, sudor y lágrimas al Teucro conseguirlo, pero ahí está sumando un nuevo gol para su equipo. Último minuto de la primera parte, ataca Cisne, Preciado dirigiendo, Permuta al lado izquierdo con Ocaña que busca ese apoyo en Carlos Pombo. Pombo ocupando ahora el centro, buscando 1 contra 1, balón para Preciado. Preciado que buscaba esa cinta, recibía ese impacto en la cara. Los árbitros que no sancionan, amenaza de pasivo
Ahora Carlos Ocaña, que busca portería, busca esa cinta al débil, recibe la falta. Sigue la amenaza de pasivo y el Cisne que tendrá que resolver este ataque con pocos pases que le deben quedar ya. Es Preciado el que resbala ahora. Acción de pasos. Y exclusión para Carlos Ocaña por ese lanzamiento posterior a pitar la falta. Carlos que reclamaba que no había oído el pitido. Cuando hay un poco de ruido se va a decir lo justo. Esperando a los niños ya. 10 segundos para finalizar esta primera parte. Juega Marcos Vinicius para Alex Pereiro. 5 segundos. Pereiro para Vinicius. Vinicius que busca lanzamiento. Y aparece Jorge Villamarín. Una acción que es sancionada con 7 metros. Y ha sacado petróleo el teucro de esta acción. Con un 7 metros a tiempo acabado. Oportunidad para Alex Pereiro para recortar la distancia a los 2 goles. Pero delante tiene aún una dura piedra. Es Jorge Villamarín. Veremos dónde localiza Alex Pereiro. Lanzamiento. Y está desarmado bajo. Como buscó el lanzamiento arriba. Pone el 11-9. Y creo que poco más podíamos pedir a un partido como este, Toño. Por el momento está muy igualado. Esto se va a decidir por pequeñas acciones. Y a ver qué nos depara la segunda parte. Bueno, un par de minutos de descanso para los jugadores y para nuestras gargantas. Y volvemos enseguida. Se reanuda el partido aquí en el Municipal de Pontevedra. Es el Cisne el que inicia las hostilidades en esta segunda parte. Recordamos el marcador de 11-9, ventaja, pequeña ventaja de 2 goles para el equipo de Jabato, para el Cisne, ante un teucro aguerrido que ha salido ahora con una disposición defensiva de 5-1. Hemos avanzado para Alex Pereiro. Y un Cisne que sale con esa primera línea con Daniel Méndez, con Bruno Vázquez y con Álvaro Preciado. Pues ahora Román Armonella el que encontraba esa bola ahí en 6 metros, conseguía 6-7 metros para el Cisne. Y cambia de lanzador el equipo
de Jabatos, Mateo Arias. Juega con poca calidad también, Mateo. una calidad desbordante. Mateo Arias a los 7 metros, primera mago, aguanta y ahora se encuentra con el pie de Kylian y aparece de nuevo. Pocas veces veremos a Mateo fallar 2 veces seguidas, pero ahí lo tenemos, Kylian, que parece que empieza la segunda parte como el primer partido. Intervenciones de mérito, jugando Alex Pereiro, que encuentra a Cabo Herrera, pero aparece Juan Novas para detener ese primer lanzamiento que recibe el portero pontevedrés. Y madre mía, si pedíamos más de los porteros ya nos lo han dado en este primer minuto, de la segunda parte. A ver si mantienen el nivel. Bueno, veremos también cómo resulta esta disposición defensiva, este 5-1, por parte del Teucro, con ese trabajo ahí de Alex Pereiro. Y bueno, ahora ese lanzamiento en proximidad, después de conseguir aplastar la defensa. Un Preciado que conseguía un gol, con algo de fortuna también, no sé, lanzamiento rebotado. Marcos Vinicius el que se elevaba, no conseguía, y ojo, esa bola larga. Román Arboleda que la captura, y Román Arboleda que castiga la portería de Kylian. El Cisne que ha salido dispuesto a castigar al equipo de Irene Vilaboa. Sale contraataque. Eso, cosas del balonmano moderno. Bueno, Román es un jugador que ha actuado mucho como lateral también, su trayectoria es en categorías base. Sí es cierto que en el primer equipo del Cisne su aportación está en la posición de pivote. Es un jugador, bueno, acostumbrado a la toma de decisión, acostumbrado a correr, acostumbrado al lanzamiento exterior incluso. Un jugador completo. Veremos si en un futuro puede acabar ocupando esa posición de lateral. Pero en cualquier caso ya está sumando, ya está teniendo protagonismo en el equipo de Jabatos. Va a reanudar el juego el Teucro. Permuta en zona izquierda. Alex Pereiro apoyándose en zona derecha, dirigiendo a los suyos. Martín Dávila que sale de su posición. Es Alex Pereiro el que juega con Álvaro Moreno. Bueno, Álvaro Moreno que buscaba a Alex Pereiro. Recibía ese empujón y no era capaz de agarrar esa bola. Y ojo de Teucro que saca rápido. Y Marcos Pérez que corrige la posición de saque de Caue. Y ojo porque es Alex Pereiro que consigue esa superioridad, pero Bruno Vázquez que está muy listo. Captura esa bola, Mateo Ares que llega a 6 metros y aparece de nuevo la pierna izquierda de Kylian Ramírez. Que está poniendo las cosas difíciles a los lanzadores del Cisne. Otra vez Bruno Vázquez que aparece. Y Bruno Vázquez que llega hasta 6 metros y falla ese lanzamiento. Bueno, minutos locos ahora en esta segunda parte. Avanzando al extremo, viéndolo y tomando una última decisión muy buena. Pues buenas, 2 recuperaciones de Bruno, que no ha conseguido que fructificaran. Es que Alex Pereiro ahora ocupa el banquillo, pues Sokic, el que ocupa su sitio. Vinicius que se eleva, y ojo ese lanzamiento de Vinicius, porque es un jugador que con espacio libre es tremendamente peligroso, y ahora lo ha tenido. El 13-10 se aproxima el equipo de Irene, ahora buscaba a pivote Álvaro Preciado, recibiendo esa falta. Y sacar al Cisne para este ataque posicional. O sea, menuda guerra encarnizada, la que estamos viendo aquí en el Municipal. Bueno, falta Cía también para corregir esos números defensivos por parte del Teucro. Y ojo al carácter de Deco, pidiendo esa falta en ataque. La victoria ahora de Álvaro Preciado, que no recibe balón. Dani López en el extremo derecho. Y Dani López que no necesita más para transformar ese gol.
Tremenda la calidad de Dani con poquísimo ángulo en ese lanzamiento. Está muy largo. Las castañas para abrir ángulos. O sea, un buen recurso ahí en ese extremo derecho, esas bolas ahí a la esquinita. Y ojo porque el Cisne en ese extremo derecho tiene una auténtica mina, ¿eh? Entre Carlitos y Dani, tiene una solución a muchos de los ataques. Es Álvaro el que lo intentaba ahora con esa cinta de brazo. Pero ojo que delante tiene a todo un titán. Iván Calvo. Juega ahora Deco jugando con Cao Herrera. No consigue ese lanzamiento. Creo que era Gonzalo Arellas, si no me equivoco, el que asistía. Y Cabo, que ahora que sí que creo que es el primer error de lanzamiento de Cabo en este partido. Anotada queda. Ojo, Daniel Méndez que recibía ese empujón. Bruno apoyándose en Preciado, pero esa bola ese pase que no es preciso, se pierde. Y la bola para el Teucro. 14-10, ventaja de 4 para el Cisne. Es Álvaro Moreno el que busca ese lanzamiento. Bien tapado por parte de la defensa. Quizás un poco de precipitación ahora por parte de los dos equipos, diría. Va a buscar Alex Sánchez llegando contraataque hasta el final. Y no consigue concretar ese lanzamiento. Buena intervención por parte del talentoso portero del Cisne, que está haciendo una segunda parte espectacular en apenas algo menos de 7 minutos que llevamos, con paradas de mucho mérito. Bueno, minutos locos, ahora parece que hay un poquito de pausa. Veremos si es capaz el Teucro de reconducir el partido, recortar distancias. 14-10 en el marcador. Gonzalo Arellas en el centro, encuentra muy bien ese desmarque por la espalda de Álvaro Moreno. Consigue recortar distancias. Ahora es Bruno Vázquez, el juega Cisne, le pone ritmo al partido, ritmo a la posesión. Álvaro Preciado el que busca, encuentra a Román. Recibía un golpe en la cara. Eso no se puede permitir en un partido amistoso de balón. Vemos esa sanción para Víctor Deco, que se lleva la tarjeta roja directa por ese golpe en la cara a Álvaro Preciado. Y ahora jugará durante 2 minutos con un jugador menos. Se acerca Víctor Deco para interesarse por Álvaro Preciado. Y esperamos que el partido se pueda reanudar con normalidad. Ahí tenemos el Cisne jugando de nuevo. Daniel Neves que va a lo suyo. Ese lanzamiento poderoso buscando la escuadra superior. La intervención. Julián aparece. Vinicius ojo con esa cinta de giro. Vinicius que intenta encontrar portería. Y ahora exclusión para Daniel Méndez. El central busca un poquito más de pausa. Bueno, ahora igualdad numérica, 6 contra 6. 5 contra 5 en el ataque. Jugando sin central el Teucro. Es Álvaro y Marcos Vinicius los encargados de dirigir la primera línea al equipo de Irene. Buena recuperación por parte de Mateo Arias, que llega a 6 metros. Supera a Kilian. Y pone ese puntito de calma, de pausa, de calidad que estaba pidiendo el partido. Ha recuperado 4 balones, que son los 4 goles que marca la diferencia. Es la diferencia, la participación de los extremos. Muy buena la acción ahora de Álvaro Moreno, asistiendo a Cobo Herrera, que recibía esa falta, lo que supone un 7 metros.
Quizás precipitada esa salida de Iván Calvo, ese contacto. En cualquier caso, 7 metros favorable al Teucro, 7 metros que se encargará de ejecutar Alex Sánchez. Veremos si supera a Juan Novas y ese lanzamiento de calidad con esa muñequita. Pone el balón ahí arriba, lejos del alcance de Juan. Y pone el 15-12, la diferencia de 3 goles cuando restan 11 minutos para el final. Y marcador apretado. Juega superioridad numérica ahora el Cisne, vaciando portería. Buscaba Ocaña a Román. Román que no es capaz de encarar portería, pero recibía esa falta con defensa interior. Y será 7 metros favorable. Equipo de Jabato. Bueno, Toño, ¿dónde va este? Te digo listadito, porque Carlos... Ahí tenemos a Carlos preparado para ese 7 metros. Militado en historia. Lanzamiento directo, potente. Sin muchos miramientos. Coloca ese balón en la red de la portería de Kylian. Está dejando muy buenas sensaciones, ¿no? En este redebut, después de esa recuperación de la lesión. Mucha calidad, porque que internacional junior, bueno, internacional en todas las categorías base. Tremendo lanzamiento cruzado de Vinicius. Portentoso lanzamiento, muy lejano. Un lanzamiento con una trayectoria muy larga. Pues normalmente le dan cierto punto favorable al portero, ¿no? Con ese lanzamiento tan largo. Pero ahí está, difícil para Juan para interpretarlo. Y ahí tenemos un nuevo gol para Vinicius que pone el 16-13. Está encontrando gol con relativa facilidad ahora al Teucro. A ver si es capaz de mantener esa contundencia ofensiva. Jugando ahora Pombo que asiste para Carlos. Y Carlos que supera a Kylian. Que a punto estuvo de parar el lanzamiento. Poco a poco se intentó cerrar, pero no. Con el muslo intentaba encontrar ese espacio. Y ahora es Álvaro Moreno el que recibe ese impacto en la cara. Y ahora sanción de 2 minutos para Carlos Pombo. Superioridad numérica ahora para el Teucro, que tendrán que intentar aprovechar para acercarse en el marcador. Parece que la gente no está muy de acuerdo. Desde aquí es difícil de ver, la verdad es que no se aprecia si realmente hay impacto en la cara. Pero bueno, Marcos está cerca y así lo ha considerado. Juega en superioridad el Teucro ahora con Gonzalo Arellas en el centro, con Marcos Vinicius en la derecha, y con Álvaro Moreno en la izquierda. Transforma doble pivote, toma decisión de Gonzalo Arellas y en proximidad saca ese lanzamiento de armado rápido. Supera a Juan Novas y pone el 17-14. Juega el Cisne que vacía portería para conseguir esa igualdad numérica en ataque. Y el Teucro que le pone un poquito de profundidad con Gonzalo Arellas haciendo esa disuasión. Apreciado con ese 2 contra 2. La bola para Bruno Vázquez, que no se lo piensa. Y Bruno Vázquez que realiza ese lanzamiento, pero se encuentra con Kylian con esa mano derecha arriba. Meritoria parada del portero del Teucro. Atención porque superioridad ahora numérica del Teucro. Buscar avanzar a Cabo Herrera, pero recibiría esa falta. 17-14, minuto 12 de esta segunda parte. Recordemos, 20 minutos de juego. Y ahora es Marcos Vinicius el que con esa cinta saca de la ecuación a su oponente. Encuentra 6 metros y transforma ese lanzamiento para reducir la diferencia a 2 goles. 7 minutos y medio para el final. 2 goles de diferencia. Poco más podíamos pedir para este final del partido. Podríamos decir que el resultado de este partido
ser el primer gol de ese derbi, ¿no? Del que vamos a disfrutar, porque supondrá un arreón moral para el equipo que se lo lleve. Y en cualquier caso, yo creo que, bueno, a todo este partido puede ser un impulso moral para el Teucro y una advertencia para el Cisne, quizás, ¿no? Cuando vemos esa acción de 2 minutos para Alex Sánchez, ese impacto cerca del cuello del jugador del Cisne, quizás una agresividad excesiva en la acción, ¿no? No requería ese... Suena el golpeo, muy raro que no te ha hecho, Sí, pero aparte de una trayectoria sin peligro, ¿no? Hacia banda, no. Yo creo que eso ha agravado la sanción por parte de los árbitros. Y bueno, en cualquier caso, el perjudicado el Teucro, que tendrá la inferioridad numérica, una piedra más en el camino de la remontada. Jugando ahora Carlos Pombo, apoyándose en Carlos Ocaña. Ocaña que se gira, que busca esa superioridad zonal. Y ahí encuentra Carlos Pombo ese lanzamiento, supera a Kilian y pone distancia de nuevo en 3 goles. esa finta, después del bote, nadie esperaba que tuviese la oportunidad y la calidad de levantarse y poder buscar esa penetración. Un gol muy bonito. Bueno, ahí lo tenemos, jugando ahora, vaciando portería, arriesgando el Teucro para buscar ese gol que le aproxime en el marcador. Sokic, que juega con Cau Herrera, apoyan con Alberto, y ese lanzamiento poderoso por parte de Marcos Vinicius, que llega en una trayectoria limpia y consigue superar a un Juan Novas que lo tiene muy difícil para intentar tener lanzamientos tan francos, ¿no? Muy complicado. Bueno, el Teucro que se mantiene en la lucha a pesar de esa inferioridad numérica, lanzamiento de Caña y respuesta de Kilian Ramírez con esa mano derecha. El Teucro que consigue mantener el partido en esta inferioridad numérica. Creo que la está ganando, si no me salen mal las cuentas, y que le está permitiendo mantenerse en el partido. Está ahora mismo a 2 goles cuando entramos en los últimos 5 minutos de partido. Dirigiendo Sokic con Vinicius, Martín Davila que sale de su extremo. Está cerca de recuperar su expulsión el Teucro. Ahora es Álvaro Moreno el que llega a esta zona contraria. Y esa acción que queda invalidada por infracción de pasos. No está muy de acuerdo la gente del Teucro. Pero llegado a este punto, yo creo que protestarían hasta el saque inicial. Cualquiera de los dos bandos. Jugando el Teucro es Álvaro Moreno, Sokic el que busca, Sokic el que percute. Y buena respuesta defensiva por parte de Carlos Álvarez. Sokic recibe, busca ese 2 contra 2, la bola para Álvaro Moreno que busca trayectoria larga. Marcos Vinicius que busca para Sokic, Sokic se encuentra entre 1 y 2. Y Sokic que consigue sacar petróleo de esa acción. Una acción característica de Sokic, bajando el punto de gravedad, el centro de gravedad, consiguiendo ese impacto en el cuello y sacando, vamos, el bonus, ¿no? 7 metros más 2 minutos. Martín Davila, el que ejecuta ese lanzamiento. Juan Novas que aparece. Juan Novas que vuelve a aparecer. Y ahí está la tercera, lo consigue Martín Davila. En una acción en la que el Cisne pedía invasión de área. En cualquier caso, ese gol que va a sumar y supone el 18-17 para el Cisne. Cuando el Teucro recupera a su séptimo jugador. Igualdad numérica en pista y casi igualdad total en el marcador. Por la zona derecha, Pombo que se apoyan al Conde con Neves, Álvaro que busca acción de lanzamiento. Un Álvaro que estaba un poco desaparecido hoy, ¿no? No ha tenido la aportación habitual. Pero en cualquier caso nos aproximamos a los momentos de partido en los que tienen que aparecer los grandes jugadores. Y Álvaro lo es.
Bueno, si queríamos igualdad numérica, exclusión evitable por otro lado, pero exclusión en cualquier caso. Jugará ahora el Cisne en superioridad numérica, vaciando portería. Cuando hay una tarjeta roja para que ha podido interpretar realmente. Imposible juzgarlo desde aquí, en cualquier caso. Y vamos a ceñirnos a lo práctico, que es que el Teucro va a estar hasta el final del partido con un jugador menos en pista. Y veremos si eso, bueno, puede ser determinante en esos instantes finales. Se reanuda el encuentro, juega Cisne, atacando esta superioridad numérica. Recordemos que es una superioridad numérica. Una superioridad numérica relativa. Cuando vemos una nueva tarjeta roja para el jugador del banquillo. Y veremos cómo se reanuda el encuentro. Está un poco más de 3 minutos. Y si hablábamos de tensión del partido, está alcanzando cotas que, bueno, no deberíamos alcanzar, ¿no? El banquillo, porque lo ha visto muy claro. El banquillo. Centrémonos en el juego, que es lo que... Bueno, se reanuda ahora el partido. Recordemos que ataca el Cisne en superioridad numérica, pero vaciando portería. Ahora momentos de confusión. Bueno, 4 jugadores en pista, más el portero. Y ahora, bueno, veremos qué movimiento hace Jabato, porque sin vaciar portería tendría superioridad numérica. Veremos si mantiene ese 6 contra 4. Me parece que sí, mantiene ese 6 contra 4. Arriesgando también con ese, dejando la portería vacía. Carlos Pombo, el que busca, encuentra extremo contrario a Javi Vázquez. Y aparece Kylian Ramírez para pausar la acometida del Cisne y ponerle las cosas difíciles al equipo de Jabato. Ahora jugando en igualdad numérica, vaciando portería. El Teucro, y ahí está con ese lanzamiento de Gonzalo Arellas. El Teucro consigue, a pesar de todo, empatar el partido y tirando de heroicidad, compensando, bueno, los errores que le han llevado a esta situación. Y consigue igualar el partido en 18-18 cuando quedan poco más de 2 minutos. Juega Daniel Neves para Álvaro Preciado que busca de nuevo a Neves. La bola para Javi Vázquez. Y ahora sí que consigue superar a Kylian. No perdona 2 seguidas el bueno de Javi Vázquez. Y pone por delante 19-18. 2 minutos para el final. Máxima incertidumbre en el resultado de este partido. Espadas en todo lo alto. Y el Teucro que atacará con 5, vaciando portería. Y vaciando su extremo derecho. Jugando Cau Herrera, que busca un apoyo. Se encuentra en Sokic. Invasión de área por parte de Gonzalo Arellas. Y el Cisne que tendrá que medir bien esta posesión, porque restan 90 segundos para finalizar el partido. Y tiene la ventaja de un solo gol. Es Daniel Neves el que encuentra ese espacio y ahora ese lanzamiento picado supera a Kylian. Con la diferencia en 2 goles. Poco más de 1 minuto tendrá el Teucro para intentar contrarrestar esa acción. La bola para Gonzalo que busca a Caue. Recibe esa falta, 7 metros para el Teucro y oportunidad para recortar la diferencia a la mínima expresión. Menos de 1 minuto y Alex Sánchez, que será el encargado de ejecutar el lanzamiento.
Bueno, será Alex Pereiro, especialista. El tiempo que sigue corriendo, 40 segundos para el final. Alex Pereiro, ese lanzamiento picado, lo detiene Juan Novas, pero el rechace le cae las manos a Alex de nuevo. Y el Cisne que atacará con ventaja de un gol cuando restan 30 segundos. No podíamos pedir más a este final de partido. Defensa adelantada por parte de Gonzalo Arellas. Es Álvaro Preciado que juega. Y tiempo muerto solicitado por Cabato. Momento de máxima tensión. Un Cisne que tendrá que aguantar este ataque, aguantar esta posesión. Y me imagino que buscará un lanzamiento finalizando ya el partido, ¿no? Un gol por arriba, hay que intentar mantener la posición hasta los últimos segundos y buscar ese lanzamiento para no dar oportunidades y un gol que suponga el empate. Bueno, recordemos que el Teucro está en inferior al numérica. El Cisne tendrá que buscar alargar ese ataque y el Teucro que tampoco le condiciona un poco esa posibilidad de presionar, ¿no? Pero yo creo que tendrán que arriesgarse y permitir un lanzamiento del Cisne para que se arriesguen y confiar en Kylian. Bueno, veremos cómo se resuelve porque tampoco hay amenaza de pasivo y 20 segundos, bueno, será difícil que el Cisne pueda cometer ese error, pero lo buscará en cualquier caso el equipo de Irene. Ahora sí, amenaza de pasivo para el Cisne, la bola que llega para el Esconde. Y ahí tenemos el gol de Esconde, que tenía que ser él el que consiguiera ese último gol. Esa bola que se le escapa a Martín, golpe franco, último segundo. Acaba el partido, el Cisne que se proclama después de un auténtico partidazo. Se proclama campeón de este primer torneo internacional Ciudad de Pontevedra. Y bueno, pedíamos emoción, la hemos tenido. No sé, Toño, un último análisis de este partido, de todo lo que hemos visto. Entonces, buenísimo. Ha sido muy buen partido. Realmente se ve el nivel que todos los equipos. Poco más que deciros más que no os perdáis esa cita, creo que el 12 de febrero, si no me equivoco. Bueno, invitamos a todo el mundo a que no se pierdan esa cita, si puede ser en el propio pabellón y si no, pues a través de las redes, porque la verdad es que la cita promete.